parece si le damos un fuerte aplauso a Dios por nuestro primer podcast? Le damos la bienvenida a todos ustedes y a las personas que nos están mirando en nuestro primer episodio de Adolescentes Cristianos Podcast. Estamos aquí bajo la cobertura de la Iglesia Centro Bíblico, también tenemos invitados especiales y hoy vamos a hacer como una lluvia de preguntas que ustedes mismos seleccionaron, o el público que está por allá atrás, que ustedes no ven, pero que está por allá atrás. Y bueno, vamos a responder algunas de esas preguntas. Y para eso tenemos aquí un panel de profesionales. Entre ellos tenemos a Enrique y a Eduardo. Ellos son hermanos que hacen vida aquí en Galicia, en España, y que nos están ayudando también con un poco de la sabiduría que Dios le ha dado para que puedan responder algunas de esas preguntas. Nosotros hicimos, para poner en contexto, dimos la oportunidad a nuestros adolescentes para que ellos hicieran preguntas con libertad sobre lo que ellos quisieran preguntar. Y ellos nos dieron una serie de preguntas, Enrique y Eduardo, donde preguntaron cosas sencillas, muy simples, pero también preguntaron algunas otras que son un poquito más profundas y que nos gustaría, digamos, que nos ayuden a responderle de alguna manera para que ellos se vayan con un conocimiento sobre el tema, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos preguntas sencillas, digamos, preguntas que pueden ser como rompehielo, que cotidianamente siempre, digamos, dependiendo de la edad, se hacen, ¿no? Como por ejemplo, ¿existieron realmente los dinosaurios? Pregunta de esa magnitud. Entonces, bueno, hay personas que tienen dudas de esto. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que los dinosaurios existieron, pero yo tengo mi duda con respecto a algunos. Por allá tenemos una profesional que sabe bastante del tema. Y bueno, nada, ¿qué le podemos responder a ello? Porque, a ver, parece una pregunta sencilla, pero hay gente que tiene mucha duda con este tema, porque, a ver, no hay como una prueba muy tangible de eso y que no existe el dinosaurio ahora mismo, ¿no? ¿Qué puedes responder, por ejemplo, tú, Enrique? Yo no soy antropólogo ni biólogo, pero si tuviese que responder en pocas palabras, ¿existieron los dinosaurios? Sí. El registro fósil está ahí y es incontestable. Habría mucho que hablar de los dinosaurios, pero yo solamente os digo una cosa: tened mucho cuidado, porque prácticamente os dicen cómo eran, cuánto medían, lo que comían. Y, por ejemplo, hay un detalle en el que nunca habéis pensado: es imposible saber de qué color eran los dinosaurios, por ejemplo. Cualquier biólogo serio os lo diría. Sí que se puede hacer una reconstrucción aproximada de su tamaño, de su alimentación, pero no os vayáis a Jurassic Park, ¿eh? Eso no es así. No lo saben a ciencia cierta y en algunas especies se hacen extrapolaciones de un simple hueso o de un simple diente. Es decir, no es que haya aparecido un esqueleto perfectamente formado para saber cómo era un dinosaurio. Lo que sí, y con esto termino, sí, todos los científicos que he consultado coinciden en que la extinción de los dinosaurios tuvo que producirse por un cataclismo global en la Tierra. Y ellos hablan de un meteorito, hablan de una glaciación global sobre la Tierra que los llevó a la extinción y otras cuestiones, pero ninguno de ellos se plantea una respuesta bíblica que podría ser perfectamente algo que sucedió a nivel de toda la Tierra y que pudo haber acabado con ellos. ¿Qué fue? El diluvio. El diluvio universal, del que nos habla la Biblia. Sí. Entonces, sí, en mi opinión, existieron los dinosaurios, pero también se sabe que ha habido mucho fraude con todo el registro fósil y que hay mucha imaginación muy creativa, sobre todo en los creadores de películas que tienen que ver con Steven es el pionero de este tipo de... Efectivamente. ¿Qué nos puedes decir tú, Eduardo, de eso? Lo mismo que ha dicho él. Realmente hay mucha imaginación y mucha distracción. A veces estás pensando en cosas que tienen que ver con antigüedad, que no repercuten en nuestro presente, y empiezas a imaginar, a soñar, a fantasear. Se ha engañado y se ha jugado mucho con la paleontología en general. Entonces, hay cosas que puedes saber. Hay un hueso muy grande. ¿A qué corresponde? ¿Cómo se llamaba este animal? ¿Volaba? ¿Caminaba? Hay un montón de problemas por ahí. Entonces,
hay una manifestación, tenemos que reconocer que el planeta Tierra donde vivimos tiene una seña de antigüedad. Más allá de la creación hay una seña de antigüedad. Y esa seña puede haber existido muchas cosas que no sabemos que están ahí, ¿no? Exacto. Sí, el tema también de los desastres naturales, porque había una persona que me decía, incluso hay una pregunta ahí que más o menos va relacionada con el tema, que dice que si tiene algo que ver lo del desastre natural que hubo, como decía hace un rato Enrique, lo del diluvio, por ejemplo. Bueno, nosotros sabemos qué fue lo que causó el tema, ¿no? Pero bueno, hay gente que se lo pregunta, incluso hay personas que piensan o que hay todavía monstruos marinos que están debajo del mar ahora mismo. Y no me extrañaría que mucha gente también pensara otras cosas, ¿no? Que hubieran otro tipo de seres vivos también dentro del mar. Pero bueno, ya con eso respondemos un poco la pregunta de los dinosaurios, ¿no? Sabemos que existieron, como dice Enrique. Hay como cierta fábula también con este tema, ¿no? Que ponen un poco más de lo que de pronto pueden existir realmente o existían. Tenemos también otro tipo de preguntas, digamos, sesiones de preguntas, porque las preguntas van así como un poco, de pronto te puedo preguntar del dinosaurio, pero bueno, también ellos tienen muchas curiosidades personales, como por ejemplo aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué sentimos tanta atracción por alguien que no puede estar con nosotros? Esto lo hizo también otro adolescente. Entonces, bueno, ¿qué le parece si respondemos ese tipo de preguntas? Por ejemplo, esta pregunta quizá lo hizo una persona de los que están aquí, de los adolescentes, que a lo mejor siente atracción por una persona y no sé, ¿qué me puede responder de eso? Los polos opuestos se atraen. Sí, ¿no? No, pero realmente en el ser humano todos tenemos una atracción por lo prohibido, ¿no? Y hay cosas que sabemos que no nos convienen y no sé por qué constantemente nuestra mirada, nuestros ojos se van hacia ahí, ¿no? No me conviene el azúcar, pero es que el azúcar me esclaviza, por ejemplo. Pero lo mismo pasa en las relaciones y a veces cada uno buscamos cosas en personas que parece que nos van a aportar seguridad, que nos van a aportar una confianza, una garantía, porque es aquello que nosotros no tenemos. Y no nos planteamos en muchas ocasiones esta otra parte que nos está diciendo, me conviene, porque no es solo todo lo que reluce, y detrás hay muchas cosas que examinar. Entonces creo que cada uno ahí tiene que aplicar la prudencia, ¿no? Para ver, y cuando hay una señal de alarma, de algo que te dice, tú mismo estás diciendo, no me conviene, a lo mejor tendrías que explicar el qué es lo que no conviene en esa persona, pero es considerarlo y tomar esos pasos de precaución. Yo creo que el tema de la relación también, aquí, porque aquí hay otra pregunta que va con el tema de, por ejemplo, dice, ¿cómo saber encontrar a los amigos indicados? Es más o menos lo mismo también, cómo saber encontrar a la persona indicada, digamos, en cuanto a lo que dice la Biblia y en cuanto a lo que pueda pensar yo como persona, dependiendo de la madurez que tenemos, ¿no? Pero el tema de las relaciones va muy ligado, o sea, puede ser una relación de amistad como puede ser una relación de pareja. Saber escoger, pienso yo, ¿no? Que saber escoger a la persona correcta para saber con quién anda o con quién vas a pasar el resto de tu vida. ¿Qué dices tú, Enrique, de esto? Sería abundar en lo que estáis diciendo. Solamente pensad una cosa. Si hay alguien que está interesado en que no acertéis en vuestras decisiones, es el enemigo de nuestras vidas, ¿no? Y él siempre va a poner el foco en aquellas personas que van a ser malas para vosotros. ¿Cómo se contrarresta esto? Pues viviendo en comunión con el Señor y pidiendo su dirección cada día, a través de la oración y de la palabra, para que Él nos muestre qué relaciones personales son las que Él quiere usar para edificarnos. Pero claro, la pregunta yo creo que Eduardo dio con la clave, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre quiero estar con quien no puedo estar? Yo creo que la pregunta correcta es, ¿por qué siempre quiero estar con quien no me conviene estar o con quien no debo estar? A veces hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Hace un tiempo me contaban de una niña, tenía 5 o 6 años, y a veces la inocencia descubre. Y una compañera del colegio pues le dijo, estaba de cumpleaños, esta niña estaba castigada, algo había liado gordo también. Para 5 años ya había liado una buena gorda y estaba castigada, y entonces la compañera le llamó y dice, pues vente a mi cumpleaños. No puedo ir, que estoy castigada. Y la otra le dijo,
pues escaquéate. Entonces la pequeña inocente decide, ¿qué es eso de escaquearse? Le pregunto, mamá, ¿qué es escaquearse? Pues es esto, porque no, es que mi amiga me está diciendo que me escaquee, que desobedezca, que rebelde. Lógicamente ya ves ahí que esta es una relación que no conviene. Cuando una relación te lleva a ir contra tus padres, a rebelarte, entonces hay principios que sabemos. En todas las relaciones sabéis que hay personas que quieren llevarte a la contra. Entonces para tu momento, ¿no? No quiere decir que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hay a tu alrededor, pero cuando alguien te quiere llevar a la fuerza, a la contra, para. No dejes que te manipulen. Aquí, digamos que juega un papel importante. Aquí hay otra pregunta que tiene mucha relación con eso también. Es la parte ética, ¿no? Tener una buena... siempre se lo digo a mis hijos, ¿no? Tener una identidad. O sea, define muchas cosas. Define tener quiénes van a ser tus amigos, quién va a ser tu pareja. Y había una pregunta ahí en la parte digamos, de ética que decía... ¿Cómo nos afecta la cultura en medio de la cual vivimos? En esta cultura que estamos rodeados, pues, cotidianamente estamos bombardeados con cosas que muchas veces no queremos, pero están alrededor de nosotros. Entonces había uno de los adolescentes que puso ahí esa pregunta, que cómo nos afecta la cultura en medio de la cual estamos rodeados. Pues yo creo que el apóstol Pablo da una imagen muy sabia cuando nos habla de no amoldarnos. ¿A quién le gusta la repostería aquí? Que levante la mano. Bueno, yo. Hacer pasteles y flanes y todo esto. Comerla mejor. Vosotros sabéis que metéis la masa en el molde, va al horno, bueno, algunos son fríos, ¿no? Pero sale con la forma de ese molde. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis. Es decir, me da la sensación de que nosotros nos estamos metiendo en el molde del mundo y acabamos siendo flanes o bizcochos, o sea, pareciéndonos a lo que es la corriente de pensamiento de nuestra sociedad, ¿no? Y contra eso hay que ir, porque el mundo y el pensamiento que está presente en nuestro día a día pues nos quiere llevar por caminos completamente diferentes a los que el Señor nos marca en su palabra, y cada día lo notaréis en vuestros centros educativos, más adelante en vuestros trabajos. Lo que decía Eduardo, los principios que comparten los que están a nuestro alrededor muchas veces son completamente diferentes a los que se nos enseña en la iglesia, en casa, y a los que nosotros leemos en la Biblia. Por tanto, no dejéis que os metan en ese molde. Pensad cuáles son los parámetros para nuestra vida que el Señor nos marca, y a eso es a lo que tenemos que aspirar. Quizás usando la figura que usaba él, tú tienes un molde de repostería. ¿Una piedra la puedes meter y que coja la forma del molde? No. ¿Por qué? Porque ya está dura, ya es consistente. Y el problema hoy en día es que a muchos nos quieren hacer esto de fluye, déjate fluir. Esté abierto a todo. Déjate llevar, no tengas criterio propio. No seas alguien... Y cuando tienes un criterio propio, tú eres un retrógrado, eres un anticuado, eres un talibán, empiezan los insultos para volverte líquido. De virtualizarte. Claro, y pensamiento, pues tu identidad. Y cuando eres líquido, cuando no tienes criterios, entonces te moldean. Y es fácil porque quieres complacer a todos los que te rodean. ¿Qué más da? No me afecta nada. Ahora, quizás la clave es, ¿tengo claro quién soy? ¿Tengo claro lo que soy? ¿Tengo claro lo que creo? Entonces, cuando yo tengo claro lo que soy, en un sentido, sigo viviendo influenciado por la cultura, siguen bombardeándome, sigo cabreándome con cosas o sigo aceptando otras cosas, pero no es tan fácil que tome el molde, que coja este molde, porque yo ya tengo mi forma. Entonces, ahí es y a veces es una situación que muchos jóvenes en el día de hoy, y sobre todo jóvenes que habéis crecido y os habéis desarrollado en ámbito de iglesia, conocemos mucho de la cultura, porque vivimos en medio de una cultura, y conocemos otra cultura paralela, que es la iglesia. Y estamos en un conflicto entre un lado y el otro, pero es que nos gustan la fiesta, las luces, lo atractivo, el dejarnos fluir. Hay una parte de la iglesia que es aburrida, y otra parte que nos hace pensar que hay cosas también interesantes, y queremos fusionarlos, y es imposible. Entonces tenemos que aprender dónde quiero estar, cuál es mi identidad. Y si mi identidad es en Cristo,
pues voy a relacionarme en este mundo y voy a hacer cosas que voy a decir que no, hasta aquí. Si mi identidad es en la cultura, pues en la iglesia pues voy a ir alejando de ella. Entonces al final la clave es, ¿tengo claro lo que creo? No solamente ideas que he recibido, sino tengo una decisión por Cristo, tengo un compromiso con Cristo, tengo una identidad en Él, entonces todo cambia. Exactamente. Entre otras tantas preguntas que nos hicieron los adolescentes o los chicos, había una que me llamó mucho la atención, que decía que por qué Dios, si es bueno, nos suceden cosas malas. Y esa pregunta siempre, no es la primera vez que la escucho, siempre la hacen. Personas que no conocen evidentemente a Dios son las que más hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué Dios, siendo poderoso, por ejemplo, por qué Dios siendo tan poderoso, por qué permite que muera esto, que mueran niños, que pase esto, que sucede esto? ¿Por qué Dios, si Él es poderoso, por qué no desaparece la maldad del mundo? Incluso en estos días me hicieron esa pregunta. ¿Qué podemos decir hablar un poco de eso? Eduardo. Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Este es el principio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Dios quiere el bien, nos ama con amor eterno. Ahora, Dios no es un dictador. Dios no dogmatiza con cómo tiene que ser nuestra vida. Entonces simplemente Él nos da un camino. Y cuando ando por el camino, voy a tener baches, conflictos, batallas, pero voy a llegar a un destino. Nunca Dios promete que no nos va a pasar conflictos y que el conflicto no va a formar parte de nuestra vida. El problema es cuando yo quiero vivir sin contar con Dios. El salmista dice, rompamos las coyunturas de Dios, desliguémonos de Dios, vivamos a nuestra manera y después cuando vienen los conflictos, ¿culpamos a Dios? Podríamos pensar en muchos personajes a lo largo de la Biblia que tuvieron luchas. Podemos pensar en Job. ¿Por qué a Job le pasan cosas malas? Y era un hombre bueno, en teoría. Sus hijos no tan buenos. Pero realmente los hijos estaban cosechando unas cosas. Pero la conducta de los hijos, ¿a quién le afectó? A Job también. Y entonces podemos empezar a ver lo que hay detrás y vemos un montón de cosas que nos ayudarían a entender. Pero al final Job también entendió que lo que estaba era una escuela en que estaba formando su carácter, su vida, y aprendiendo que a pesar de todo lo que le pasó, Dios estaba en control y tenía lo mejor para él. Y Dios no es deudor de Job, ¿no? De eso no lo vamos a resolver en ninguna tal. Pero hay un camino que Dios le dice, este es el camino, anda por él. Cuando me salgo de él, pues lógicamente el conflicto es más fácil que vaya a llegar. Claro. ¿Qué piensas tú, Enrique? Lo mismo, ¿no? Sí, yo siempre voy al origen, ¿no? ¿Os acordáis del huerto del Edén, Adán y Eva? Y había un árbol de la ciencia del bien y del mal. En la ecuación de Dios no estaba el mal. El mal entra porque Adán y Eva deciden conocerlo. No vale después culpar a Dios, claro, cuando Dios había advertido de las consecuencias de la desobediencia. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios interviene en la historia, no nos deja solos, y en Cristo hay una solución, y una solución definitiva para el mal, que veremos al final de los tiempos. Lo que pasa es que nosotros somos finitos y vemos solamente el corto plazo, vemos el mal que nos afecta a nosotros. Me vais a permitir que os ponga un ejemplo. Muchos sabéis que yo trabajo dando clases en un instituto de ERE, de Educación Religiosa Evangélica. Hace un mes y medio aproximadamente, la mamá de un niño al que le doy clases se resbaló en la cocina y se lastimó hasta el extremo de que falleció, preparando la comida para sus hijos. Os puedo asegurar que este último mes fue sesión tras sesión tratando de explicar a niños y adolescentes por qué Dios permite estas cosas. Y es muy difícil porque cuando somos niños vemos solamente lo que nos afecta a nosotros en el corto plazo, claro. y es normal que sea así. Pero la Biblia nos da una perspectiva mucho más global, y es que Dios ya ha atajado el problema del mal y que llegará un día en que lo va a erradicar. Y no habrá, en esa nueva creación que Él va a establecer, ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni lágrimas, ni pecado, ni nada negativo. Pero no culpemos a Dios de lo que nosotros nos empeñamos en introducir en el mundo en el que vivimos. Fue una decisión de los seres humanos. Y muchas veces, cosas malas que vienen a nuestra vida es por malas decisiones que nosotros tomamos
a título particular. Después no vale culpar a Dios. Dios nos está avisando de cómo tenemos que comportarnos. Sí, muchas veces sabemos que detrás de nuestras decisiones hay cosas que nos van a traer consecuencias, pero seguimos empeñados en hacerlas. Hacemos acciones muchas veces que sabemos que no son buenas para nuestra vida, pero y que sabemos que nos van a traer consecuencias. Enrique, ¿es pecado ser rico? Porque yo quiero ser rico. ¿Qué piensas tú? A ver, a mí la riqueza me despierta un pecado, es la envidia. Cuando veo a alguien que es rico, digo, uff, qué suerte tiene ese, ¿no? Bah, es una broma. Pensad en el joven rico, ¿no? Que es una historia que todos conocéis. Jesús le vio siendo rico y le amó. No le dijo, no, aléjate de mí, pecador, que eres rico. El pecado de aquel joven no era el dinero, no era la riqueza. No era la riqueza. Era que esa riqueza se había convertido para él en un ídolo que estaba sustituyendo el lugar que Dios tenía que ocupar en su vida. Había puesto en la balanza a Dios y a las riquezas y ganó el dinero. Claro. Ese es el auténtico problema. Dice la Biblia, no obstante, que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Ojalá a mí el Señor me diera mucho dinero. Habría muchísimas cosas buenas que yo podría hacer con el dinero. Sí, yo también pienso que de pronto sí, es lo que tú dices, que de pronto es quien tenga el dinero, la persona, Exacto. digamos que tenga la visión correcta, la mentalidad correcta, que sí es cierto que de pronto hay personas que tienen cierta debilidad por el dinero, que ponen su corazón en el dinero, y esa es su debilidad. Sí, sí. Y digamos que es el problema, ahí es donde está el radicado de lo que dices tú del problema. Claro, amar al dinero, esa es la clave, es la avaricia. La avaricia, que es el amar la plata, amar el oro, amar el lujo. Lo que pasa es que de nuevo está muy ligado a lo que somos, porque muy fácilmente somos maleables. Fija Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, y fue cuando se acomodó en sus riquezas, entraron sus pasiones y todo se descontroló. Pero su padre, David, construyó desde la nada, en base al esfuerzo, al trabajo. A veces es distinto la riqueza como la riqueza conseguida que la riqueza heredada. Se dice que las grandes fortunas en la tercera generación, estas familias de grandes fortunas en la tercera o cuarta generación están arruinadas, por norma general. ¿Por qué? Porque una persona es la que construye, que se dedica a trabajar con un proyecto, y otros los que se dedican a vivir de. Y es distinto ser rico porque tú tienes ideales, tienes visión, tienes un proyecto, te esfuerzas por conseguirlo. Y otros cuando quieres vivir a cuerpo de rey. Quiero ser rico, ¿para qué? A ver, para vivir ahí en el Caribe, en una playa, todo el día tumbado al sol. No sé, bueno, esto algunos diréis, no, eso no me mola. Bueno, ahí en la historia hay muchas personas que con su riqueza han hecho mucho daño en el planeta, en el mundo, ¿no? Les han hecho mucho daño a muchas personas, pero también hay ciertas personas que con su riqueza también han bendecido muchas personas. Sí. O sea que el tema, como dices tú, el tema no es el dinero, el tema es el corazón de la persona. Por ejemplo, corrígeme, Eduardo, es Pablo o Pedro, no lo recuerdo ahora, habla contra los ricos opresores, es decir, contra la gente que abusa de su posición de poder por ser rico y maltrata a sus trabajadores, por ejemplo. Entonces, y se daba también en las iglesias, ¿no? En las iglesias que reservaban el primer lugar para los ricos esta apariencia, y el que venía pobre, tú no sirves. Es decir, de nuevo esta cultura de la apariencia, de la avaricia, porque el rico tendría algo que sacar. Al final el pobre también piensa en el que es rico y acercarse a él, ¿no? Y cuando eres rico tienes muchos amigos. ¿Por qué? Por interés. Exacto. Tú sabes que también tenemos una sección que tenemos aquí de las preguntas, que nosotros le dimos un significado, un nombre de apologética. Y hay preguntas, por ejemplo, que son muy interesantes, como ¿cuál es el significado de nuestra existencia? Se escucha como un poco, la pregunta se escucha como un poco trascendental, ¿no? Como grande, magnífica. ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? O sea, ¿para qué nosotros fuimos diseñados? Vamos a resumirlo de esa manera. Yo creo que básicamente para relacionarnos con Dios y para darle gloria a Él. Es decir, somos hechos a imagen y semejanza de Dios para que nos deleitemos teniendo una relación personal con Dios. Y es curioso que Dios también se deleita teniendo una relación personal con nosotros. Yo diría que para eso, para relacionarnos con Dios
y para que nuestras vidas le glorifiquen a Él. Yo voy a ampliarlo un poco más. Creo que somos criaturas sociales, creados para relacionarnos con Dios y para relacionarnos unos con los otros también. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que tiene que ver con nuestra identidad tiene que ver con las relaciones sociales e interactuar unos con los otros. Uno de los grandes ataques que desde las últimas, diría 40, 50 años está sufriendo en la sociedad es el ataque a las relaciones. Se está atacando a la familia, en muchos aspectos intentando disgregarla. Se ataca a la iglesia. Se ataca a todos aquellos colectivos que intentan darte valor como persona y darte apoyo, porque quieren aislarte. Y cuando estás aislado, entonces es manejable. Y Dios nos creó en primer lugar para tener una relación con Él, pero también para tener una relación unos con los otros, formar cuerpo. Y fíjate que la visión siempre de iglesia es cuerpo, familia, edificio, porque juntos sumamos. Individuales no somos nada. Entonces, el patrón de nuestra parte de nuestra identidad está en la relación. Y a veces hemos perdido, y ahí voy a tener un mea culpa en algunos aspectos también, en muchos ambientes nos hemos dejado dominar por una cultura individualista. Lo hablo las familias, porque se disgregan, porque no estamos dispuestos a pelear por nada. Hablo de las relaciones constantemente, es que no lo soporto, esto de perdonar no y reconciliar. Pero hablo también de las iglesias entre sí, que antes había una visión de cuerpo, y mira, aquí hay gente de una iglesia como Ramallosa, y eso, pero a veces esta interacción entre iglesias también forma parte de este formar cuerpo. Es decir, yo no soy solo, la iglesia no es sola, todos tenemos que buscar. Y fíjate, voy a ir un poco más allá. Vosotros sois jóvenes muchos, pero ¿cuándo ha sido la última vez que has tenido gente en tu casa a comer? Un domingo, un día de compartir con otras personas en casa. Antes las casas eran núcleos de compartir, ahora no, estoy muy cansado. Y entonces nos cuesta abrirnos a relacionarnos. Y ahí empieza un problema. Somos seres sociales y empezamos a fortalecernos desde las relaciones con Dios, unos con los otros. Y hoy en día tenemos un problema, ¿no? con las tecnologías, ¿no? Nos escondemos ahí. ¿Y quién me reprende? ¿Quién me disciplina? Porque cuando yo estoy a solas nadie me regaña. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que ver, relación con Dios y unos con los otros. Y ahí, ya que estás tocando el tema, ahí es muy importante el tema, lo que estábamos hablando hace un rato de la identidad, ¿no? Porque que nadie me esté mirando o que nadie me esté viendo no quiere decir que yo pueda ver lo que quiera o lo que... O sea, como dice la Biblia, no todo me conviene. Pero entonces ahí debe haber como eso mismo, como una identidad. Y de ahí Dios nos creó, bueno, pienso yo que Dios nos creó perfecto. Y esa es la razón, el significado principalmente, como dice Eduardo, de nuestra existencia es que Él nos creó perfecto, pero no, el pecado nos distorsiona. O sea, es lo que precisamente Dios quiere erradicar, como decía Enrique hace un rato. Entonces, ¿cómo podemos definir quiénes somos? Criaturas imperfectas trabajando juntos para mejorar. Yo digo, somos cojos, enfermos, que nos apoyamos unos a los otros. Es decir, cuando alguien se cree perfecto ya ha estropeado, pero aquí todos somos imperfectos, por eso no somos jueces de nadie, y me gusta que la Biblia nos defina como ovejas, porque es el animal más torpe que hay. Necesitamos guía de un pastor que es el Señor. Necesitamos orientación, necesitamos reconocer que necesitamos ayuda de otros, protegernos en el grupo. Sí, tengo una pregunta también aquí que es muy interesante, que dice, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué Dios lo creó entonces? O sea, ¿por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, porque Él es poderoso y lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, si Dios, siendo poderoso, sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué no corrigió eso? ¿Por qué los creó? ¿Qué piensas tú? Vaya pregunta. Vaya pregunta. Y que el Señor me perdone si me equivoco, ¿no? Tratar de meterme en su mente, pero creo que tenemos que tener muy claro
que Dios, nuestro Creador, valora muchísimo nuestra libertad, porque quiere que sea la base de nuestra relación con Él. Una relación no puede ser genuina si no está basada en la libertad. Si yo estoy obligado como una persona, eso no es afecto, eso es como una dictadura. Una dictadura, una atadura, exactamente. Entonces, la manera que Dios tenía de diseñarnos y que tener la seguridad de que nuestra relación con Él era genuina, era dotándonos de libertad. Claro, ahora entra el abismo. Saber que eso le iba a costar entregar a su Hijo Jesucristo a la cruz. Pero la Biblia nos enseña que Él lo sabía. Había un cordero preparado para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él creó a Adán y Eva libres, aun sabiendo el precio que iba a tener que pagar por esa libertad. Y no me preguntéis más, porque esto me desborda por todos los lados. Dice Eclesiastés, el sabio Salomón: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No es como Dios hizo. Dios crea al hombre y a Adán y Eva rectos, les da una comunión, una intimidad. El problema es cuando nosotros empezamos a amar las perversiones y a amar el riesgo. Yo creo que Dios creó a Adán y Eva adolescentes. Porque el adolescente es el momento de ruptura y en donde quiero ir más allá de los límites. Y Adán y Eva se pasaron de la infancia directamente porque fueron creados como adolescentes testarudos. Claro, como los vivían tantos años, la adolescencia era más tardía, ¿no? Pero hay esta época de rebeldía, de querer probar más allá. Y esto es lo que ocurrió allí. Y empieza la desobediencia y abrir la puerta a la realidad que nos toca ahí. No es culpa de Dios. Dios no creó el mal. Creo que era Einstein el que decía, el mal no existe. El mal es la ausencia de Dios. Entonces, cuando quitas a Dios de la historia, ¿qué queda? Yo. Y yo soy malo. Yo, si me permite, solo una pincelada más sobre la libertad y el tremendo valor que Dios le da a la libertad a los seres humanos. Y eso tiene que apelar a nuestra conciencia. Ahora, a cada uno. No estamos hablando ya de Adán y Eva, creados libres, y el mal ejercicio que hicieron de esa libertad. Es que en el plan de salvación de Dios, Dios ha establecido también que el hombre tenga que hacer una elección en libertad, de la que tendrá que dar cuentas. Claro. Él no quiere autómatas, no nos obliga a creer en Él. Él nos da el regalo de la salvación y nosotros libremente tenemos que decidir qué hacemos con Él. Ahora, esa decisión va a marcar nuestro destino eterno, es así de categórico. Tú sabes que hablando de ese tema también, a mí me marca mucho, o digamos, me impresiona mucho, nosotros somos seres muy almáticos, ¿no? Muy venáticos de que nos apegamos mucho a la parte sentimental para poder sacar conclusiones o juzgar. Y muchas veces queremos como que tomar el papel del Espíritu Santo, porque el trabajo de nosotros es hablarle de Dios a las personas, de Jesús, de su salvación, del plan perfecto de Dios. Pero queremos muchas veces como que tratar de que esa persona lo acepte porque sí. Y es lo que tú dices, ahí es donde entra la decisión como seres humanos que nosotros tenemos de poder escoger entre si lo queremos aceptar o no. Y para eso, ese sacrificio que dice Enrique que Dios que le costó su hijo, es precisamente para que nosotros pudiéramos tener esa libertad de escoger si queremos o no queremos, porque si fuera arbitrario, simplemente ya Dios hubiese acabado este cuento si fuera de forma arbitraria, pero es por decisión propia de que cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío. Y ahí se la vive. En muchos sentidos vivimos en una sociedad, y quizás vosotros vais a verlo ahora, donde se está enseñando y predicando el evangelio de un Dios muy determinista. Un Dios que determina con quién tienes que estar, Dios me ha dicho qué tienes que hacer, Dios... Y este no es el Dios de la Biblia. Lo siento, yo es que discrepo totalmente de esto. Dios es un Dios de libertad. Y nos da una capacidad de pensar. Y nos da una cabeza. Y sabes, la cabeza no es para llevar pelo, lógicamente. Ni para soportar un gorro. La cabeza es para pensar. Y para pensar con libertad. Y Él nos da directrices. En muchos ámbitos de la vida nos da directrices. Dios nos dice, ¿de qué tengo que trabajar? Y una persona, Dios me va a poner en el trabajo idóneo y adecuado para mí. Bien, Dios es soberano.
pero te dice, fórmate, mira lo que te gusta, abre el abanico, explora, mira las necesidades del lugar donde te encuentras, las oportunidades, confía en que Él va a abrir la puerta también, pero haz tu parte. Creo que alguno preguntaba, voy a aprobar el examen de lengua. Bien, ¿estudiaste? ¿Te presentaste al examen? Es decir, hay una serie de cosas que son tu parte. Si no estudias, si no te presentas al examen, si no estás haciendo tu parte, te puedo asegurar que vas a suspender. Exactamente. Y eso pasa en muchas áreas de la vida. Dios nos da directrices, pero Él no determina lo que va a suceder. Yo tengo que tomar decisiones. Hay una pregunta que dice, ¿por qué creó Dios? ¿Por qué cree en la gente, ¿no? Que Dios creó al mundo en 8 días, en 7 días. En 7 días. Sí, 6 días, porque el último día descansó, y después vamos a hablar de eso, ¿no? Dice, sí, evidentemente la ciencia dice que fueron millones de años, o sea, son 6 días, pero la ciencia dice otra cosa, dice que fueron millones de años entre los primeros seres vivos o los primeros seres humanos que estuvieron en la Tierra. ¿A qué se debe eso? Primero, podemos interpretar, y hay gente que interpreta día como edad, no como un periodo de 24 horas, sino una edad más amplia. Yo quizás soy más literalista y creo en un Dios que puede crear las cosas de cero en 24 horas. Hay una forma, un lenguaje en el mensaje bíblico, el hebreo, que te ayuda a pensar en esto, que Dios crea en 24 horas, pero bueno, puedo entender otras ideas. Ahora, Dios crea como Él quiere y cuando quiere, con un síntoma de antigüedad. Y lo mismo que decíamos antes de los dinosaurios, podemos aplicarlo aquí ahora. Yo he leído, hace años le pedí a un estudiante que me trajese el libro del instituto en el que teníais que estudiar sobre todo el tema del origen del ser humano. Y siempre cuando empecé a leer le dije, mira, fíjate lo que pone aquí. Suponemos que la atmósfera era así. Fíjate, toda una teoría del origen de las especies parte de una suposición. Es decir, eso no es una base científica, eso es una base de fe. La fe es esencial en la vida. Yo no soy Dios, no sé cómo ha creado las cosas. Creo en un Dios que hace las cosas como quiere. ¿Puede hacerlo? Sí. Entonces después sé que estoy aquí, sé que vengo de Él y después el proceso... Pero nosotros no venimos de los monos, porque yo escuché que nosotros venimos de los monos. Por ahí hay otra pregunta que dijeron, ¿será que yo vengo de los monos? Realmente no sé si tú vienes de los monos, pero yo no vengo de los monos. Yo creía que no, pero últimamente viendo YouTube Sí, y hay algunos ritmos que se bailan y se cantan, Hay personas que sí. empiezo a pensar que sí. O sea que habrán algunos que sí. Mira, yo creo que ahí hay una barrera que no podemos pasar. Y yo soy un poco más flexible que Eduardo, aunque sí creo categóricamente en un Dios que puede crear las cosas así. Claro. Lo creo. Porque además el Señor Jesús lo demostró. 5.000 personas para comer. ¿Y de dónde hizo panes y peces para darle a toda esa gente? Y Él lo hizo en un momento. No necesitó que la sardina creciera durante... No, lo hizo. Y la multiplicación del vino también. Efectivamente. Él lo demostró. Pero si son días de 24 horas, pues no me atrevo a decirlo categóricamente, porque además, para el Señor, un día es como 1000 años como un día. Él tiene una manera... Él, cuando empezó a hacer todo, estaba en la eternidad. Él ahí no tenía ni prisas, ni preocupaciones, ni nada. Empiezan a contar los días en el momento en que ponen las luminarias en el cielo y el sol y la luna empiezan a marcar los días de 24 horas, tal cual los entendemos. Yo creo que nosotros somos los que acostumbramos a meter todo en nuestra vida finita, nuestra vida... Exacto, queremos domesticar a Dios, lo queremos meter en nuestra jaula, pero Dios es eterno. Y el tiempo que se tomó para... Ahora, sí que hay una barrera con la que no podéis transigir. Y es que somos seres espirituales porque Dios nos hizo espirituales. Es decir, fue Dios el que sopló aliento de vida en Adán, el que le transmitió vida espiritual. Y eso es imposible que surja de un proceso evolutivo. Eso es innegociable para alguien que se diga cristiano y que crea lo que dice la palabra de Dios.
ahí sí que no podemos Es transigir. que además tampoco lo han podido, o sea, supongamos en el caso de que... No, es una teoría. Es una teoría, una sí. teoría, claro. Y no, y que además tampoco lo han podido demostrar. O sea, vale, te voy a dar el beneficio de la duda. Ahora demuéstramelo. Pero es que no pueden demostrarlo, porque no hay nada La fe que es sea... esencial para la vida, en todos los ámbitos. Exacto. Sí, es algo que no se sostiene, que no tiene... Cuando se hablan de registro fósil de seres humanos, bueno, no sé, yo no soy antropólogo, como decía, pero neandertales, cromañones y todo esto, ¿lo seguís estudiando esto o hay alguna modalidad? Se estudia todavía, ¿no? Sí. ¿Vosotros os imagináis que a vosotros os pongan en medio de un monte, sin electricidad, sin ropa, sin instrumentos para hacer fuego, sin... Ponemos creativos. Sí, creativo, sí. Yo me moriría de hambre en 2 días, ¿no? Sí. Claro, era un hombre primitivo, claro, nos lo pintan ahí vestido de piel. Era un hombre primitivo, a ver, era un hombre que sabía hacer fuego, por ejemplo. Yo no sé hacer fuego, ni se me ocurriría seguramente, aunque pudiese vivir 1500 años, en inventar la rueda. No sé si me estáis entendiendo la idea, es decir, que aparezcan antepasados nuestros con aparentemente mucha antigüedad, no quiere decir que no fueran hombres, No sé. perfectamente hombres, ¿vale? Y eso es algo que para nosotros tiene que ser innegociable. No hay ningún momento en el que un simio pasa a ser hombre por un proceso evolutivo. El hombre es hombre desde el principio, sea cuando fuere que fuera el principio, porque Dios le da el carácter espiritual y su humanidad. Pero es que además también yo en estos días conversando con un compañero de trabajo que me insistía en el tema de la evolución, ¿no? Yo le decía, pero entonces explícame tú por qué siguen existiendo los monos, por qué no ha evolucionado. Si según él venimos de los monos, ¿por qué los monos siguen siendo monos? Porque no son personas. Es evidente, ¿no? Hay razón, hay científicos hoy honestos, sin ser cristianos, que dicen que la teoría de la evolución transgrede principios básicos de termodinámica, de física, de química. Claro, eso nos lo dicen a vosotros. No. Sigue siendo una teoría, y una teoría es una teoría. Mientras no se demuestre lo contrario, es una teoría. Hay un principio que es el principio de adaptación, que de adaptación sí, todos nos adaptamos dependiendo de las condiciones donde vivas, tu organismo se adapta a unas cosas. Incluso muscularmente hoy en día no tienes el desarrollo que tenían en generaciones anteriores porque el trabajo era mucho más físico que el que es actual. Entonces hay una adaptación social del ser humano, pero esto es diferente a la evolución interespecies. Es decir, una especie se adapta a sus necesidades. Hoy en día vamos a desarrollar muchos más problemas de túnel carpiano por el uso de los móviles abusivo. Se van a desarrollar una serie de problemas que antes los había mucho menores. Al alargarse la vida hay otro tema de enfermedades y problemáticas que antes no había, pero eso tiene que ver con una adaptación del medio en el que vivimos y las situaciones, pero no evolución. Estamos viviendo en una generación que no cuestiona lo que le enseñan. Estamos viviendo una generación que no cuestiona, que no hace preguntas, que no cuestiona lo que le están enseñando. ¿Qué piensan ustedes? Hay de todo. Hay de todo. Hay personas que no, hay personas que sí. Y lo bueno es cuando hay algo. Hay un dicho que me decía mi madre, siempre que a ella le gustaba que fuésemos malos. Esto me lo digo a una madre porque ella decía, de los malos hay algo que sacar, de los buenos no se saca nada. Entonces, a veces cuando discrepas, desde el respeto, cuando discrepas con respeto, piensas tus argumentos, los planteas, esto te ayuda a evolucionar, a desarrollar tu pensamiento, a aprender. El problema es cuando dices, pues vale. A mí esto me preocupa porque dice, dime lo que quieras y voy a hacer lo que me dé la gana. Sí, muchas veces está el tema también, Enrique, de que yo prefiero muchas veces que mis hijos me cuestionen porque veo en ellos como que un carácter, una identidad, o muchas veces que ellos tengan sus argumentos, no está mal. O sea, que ellos tengan sus argumentos, aunque algunas veces estén equivocados, pero tengan sus argumentos. Me dice a mí que hay una persona ahí que está pensando. ¿Me entiendes? Me preocupa quizás que no lo hagan, o que un adolescente no cuestione una enseñanza, que piense que está mal. ¿Sí me entiendes? Porque entonces el día de mañana esas son las personas que nos van a representar. ¿Sí me entiendes? Entonces, tenéis que pensar una cosa, la mayor parte de los profesores que os van a dar una clase de biología explicando la teoría de la evolución, que cada vez son menos,
ellos están impartiendo unos contenidos curriculares que le vienen impuestos, es decir, están haciendo su trabajo. Tampoco penséis que son los máximos defensores de esas teorías. No. Tenéis que pensar que yo me he encontrado con profesoras de biología muy honestas que, sin ser creyentes, entendían que en muchos aspectos la Biblia estaba más cerca de la ciencia que algunos posicionamientos de nuestra sociedad actual, con algunas leyes, ¿no? Entonces hay que respetar. Yo lo que os digo es que no sea nunca una excusa que sois cristianos o de familias cristianas para no estudiar. Lo que está en los libros de texto hay que estudiarlo y hacer el examen y después olvidarlo si hace falta, pero siempre respeto a la figura del profesor y a lo que vamos a hacer al colegio. El conocimiento te prepara para el debate. No, incluso cuando tú discrepas con alguna enseñanza y esa persona tiene, digamos, como dices tú, es una persona honesta, dice, pues sí, es verdad, tienes razón. Te da la razón porque saben que hay cosas que son impuestas para enseñar, pero que no tienen un fundamento estable para poder sostenerlo. O aunque siga defendiendo esa teoría, te va a respetar. Porque si tú sabes hacer una apologética, aunque sea muy básica, desde el respeto y desde tus principios, si esta persona es responsable, no va a condenar que un niño le diga, oye, yo esto me lo cuestiono. Yo no me he encontrado ese tipo de casos. Pero bueno, que tampoco pensemos que son nuestros enemigos, los docentes. Debemos creer en la ciencia. Ya con esto estamos terminando nuestra serie de preguntas, pero preguntaban también que si debemos creer en la ciencia. Actualmente, le pregunto esto porque actualmente vemos cómo va la ciencia, ¿no? Y hacia dónde nos lleva. La tecnología y todo este tema, no solamente hablo de las redes sociales o ya estamos empezando a ver tecnología muy avanzada, androides, robots que hacen cosas que anteriormente hacíamos nosotros, pero ahora lo pueden hacer, digamos, estos robots, y vamos a empezar a ver una serie de cosas en cuanto a tecnología. Ahora la pregunta es, ¿debemos creer en la ciencia? ¿Y por qué? Debemos de razonar la ciencia, también la ciencia. Es decir, yo puedo creer muchas cosas que me están demostrando y puedo aceptarlas, puedo valorarlas, me hacen replantear mi forma de pensar en muchos momentos, porque no soy una persona que tenga que tener la mente cerrada a todo el concepto. Ahora, tengo que cuestionar también el conocimiento. Claro. El conocimiento no tengo que aceptarlo porque lo dijo un científico y ya está, vale, vamos a cuidarlo. Yo tengo un problema cada vez que voy al médico. Cada vez que voy al médico me dicen, ¿y si te doy estas pastillas las vas a tomar? Y yo digo, sí, creo que tengo que tomarlas, sí, usted es el médico, yo no. Pero en mi expediente pone que me niego a medicar. ¿Por qué ponen eso? Porque en cierta ocasión me quisieron medicar y dar un tratamiento sin haberme hecho pruebas. Y dije, mira, vamos a hacer primero las pruebas y después vemos si hace falta ese medicamento. Yo no soy médico, pero entiendo que en mi cuerpo sé que hay cosas y puedo tener tal. Y lo mismo pasa con la ciencia. No soy antropólogo, pero me traes una mandíbula y me dices que es un dinosaurio de hace 4... Vale, demuéstramelo más. La fe es una cosa, el otro es... Sí, lo que pasa es que, claro, la ciencia ha ayudado... durante todos estos años ha ayudado mucho a muchas cosas muy positivas en cuanto a la salud, en cuanto a muchas cosas. Pero bueno, quizás esta persona lo preguntaba por la evolución tan drástica que ha... Pero la ciencia no puede controlarme. Exactamente. Es decir, cuando yo permito que me controle, estoy teniendo un problema. Ahora ahí está desarrollándose un montón de cosas, de ideas. Hay inteligencia artificial que te hace los trabajos del instituto. También hay la inteligencia artificial que detecta si lo ha hecho inteligencia artificial. Es decir, si yo uso la inteligencia como un recurso, con los medios como un recurso correcto, es una cosa. Si los uso como algo para el mal, es incorrecto. Al final también hay una ética en el uso. Yo no estoy obligado a usar muchas cosas. ¿Y tú piensas que la inteligencia artificial viene para sustituir la inteligencia humana? ¿Qué piensas tú? En mi casa se van a reír porque yo últimamente estoy entrando mucho en el tema de la inteligencia artificial. Yo también. Os puedo decir que el otro día
entablé una conversación con una inteligencia artificial y le hice una pregunta sobre... ChatGPT. No, yo ya estoy más avanzado. Gemini. Sí. Y le pregunté algo sobre una cuestión de la Biblia, a ver cómo respiraba, ¿no? Porque era un tema muy abierto. Y me dio una explicación. Y yo contraprogramé con un versículo bíblico diciendo, pero ¿y esto qué dice Jesús? Y se quedó parpadeando, pum, pum, pum. Y me reconoció que le estaba ampliando los horizontes. Es decir, se estaba nutriendo de mi conocimiento. Lo hace cuando se estaba nutriendo de mi conocimiento. Bueno, yo, si me permites volver a lo de la ciencia en general, nunca se dieron de tortas la fe y la ciencia. Nunca. Yo estoy convencido de que Newton, cuando descubrió la gravedad, estaba orando debajo de aquel árbol. Es decir, cada avance de la ciencia ha venido, en muchos casos, a respaldar nuestra fe, nunca a entrar en colisión con nuestra fe. Y es maravilloso pensar cómo... yo os invito a que lo hagáis. Hubo alguien que me invitó a hacerlo cuando yo era un adolescente, a buscar ciencia en la Biblia. Es decir, os sorprenderíais de cosas que la Biblia dice y que los hombres tardaron muchísimo tiempo en descubrir. Por ejemplo, la redondez de la Tierra, otras muchas cuestiones, ¿no? Nunca han podido decir, aquí la Biblia dice una barbaridad, que hoy hemos descubierto que no era cierto. Incluso en todas estas teorías de desarrollo de las especies y tal, ¿de dónde dicen los científicos que surge la vida? ¿De qué medio? ¿Qué fue lo que produjo seres vivientes? ¿Qué dice Génesis? ¿De dónde salen? El agua. ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice la ciencia. Es decir, todas estas teorías súper sofisticadas nunca han servido para decir aquí la Biblia está mintiendo. Y me encanta, por ejemplo, otro ejemplo que a mí de niño la verdad es que me impactó. En una ocasión una empresa, y soy breve, fue a patentar un sistema de cimentación para construir edificios en tierras como arenosas, ¿no? En el desierto y tal. Y cuando fueron a depositar la patente, el juez le dijo, no os podemos dejar patentar esto. ¿Por qué? Porque el tabernáculo se construyó así, hace tantos siglos. Es decir, la Biblia es un compendio de conocimiento científico muy adelantado a su tiempo, porque era Dios el que estaba iluminando el entendimiento de los seres humanos a través de su espíritu. Y yo, de verdad, que disfruto mucho con la ciencia. Disfruto mucho. No creo que la ciencia bien entendida haya sido nunca un obstáculo para la fe. Al contrario. Y otro trabajo que os pido que hagáis. Indagad en científicos cristianos que han descubierto cosas muy importantes para la humanidad a lo largo de todos estos siglos. Yo particularmente pienso que la tecnología, o digamos la ciencia, vamos a ir más hacia el punto de la tecnología, es como el tema que hablábamos hace un rato del dinero, aplicado de una manera correcta y de una forma inteligente, en las manos correctas, pueden causar cosas muy positivas. Por lo menos yo ahora mismo estoy trabajando mucho el tema de la música con inteligencia artificial. Y lo que me demoraba antes 2 o 3 meses en hacer un material discográfico, ahora lo hago en una semana. Entonces es como que utilizarlo de la manera correcta. Y yo pienso que todas estas cosas no nos podemos esconder en un hueco, ¿no? La tecnología está ahí, hay herramientas que están ahí. Siempre van a estar o van a salir cosas. Es evidente que no podemos tapar el sol con un dedo, pero si lo usamos de la forma correcta. Y sobre todo no dejar que nos esclavicen, como decía Eduardo. Exactamente. Bueno, ya con esto estamos finalizando nuestro podcast de Adolescentes Podcast, nuestra primera edición. Y vamos a despedirnos, pero no sin antes darle gracias a Enrique y a Eduardo por haber participado en nuestra primera edición. Y ya luego seguiremos sacando más ediciones de Adolescentes Podcast. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un aplauso al público. Y bueno, estamos agradecidos. Este vídeo está patrocinado por la Iglesia Centro Bíblico Villa García de Arousa, así que van a verlo en nuestras redes sociales, así que pueden buscarlo. Muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado, y Eduardo, y seguimos en una segunda edición. Así que bendiciones y muchas gracias a todos.